Vamos con el trabajo de las últimas 10 preguntas de la guía G03, que tiene que ver con perímetros y áreas. Entonces, comencemos de inmediato. Vamos con la pregunta 41. Ya, en la pregunta 41 tenemos tres circunferencias que son concéntricas. Concéntricas significa que tienen el mismo centro. En este caso el centro es O. Nos dicen que OA es igual a AB igual BC igual 2 centímetros. Ya coloquemos esa medida. OA mide 2. Y coloco entonces 2. AB también mide 2. Y BC también mide 2. Entonces el área de la zona achurada es... Bueno, si uno mira así la zona achurada puede presentarle alguna dificultad, pensar en cómo voy a sacar esas áreas. Es por la forma en que está, pero si uno hace lo siguiente, si esta área que está en esa posición la cambiamos y la movemos a esta posición, entonces nos va a resultar algo mucho más fácil de resolver, porque ahí uno tendría que darse cuenta que si hacemos ese cambio, lo que nos va a quedar sombreado es esta parte, ¿ya? Y esa parte entonces tenemos que ver a qué área corresponde. Vean que ahí hay un 60 grados que nos va a servir para determinar el resultado final. Sabemos que el área de una circunferencia de un círculo, ¿cierto? Es pi por r cuadrado. Pero aquí no queremos el círculo completo, queremos una parte. ¿Qué parte es la que queremos? ¿Qué parte es esta que yo sombreé aquí? Bueno, esa es la sexta parte. ¿Por qué es la sexta parte? Porque hay un ángulo de 60 que opuesto por el vértice también es 60, ¿cierto? Y esos 60 grados, ¿qué partes son del total? Bueno, sabemos que el total de una circunferencia son 360 grados, así que simplificamos y simplificamos por 6 y nos queda un sexto ya, ahí para comprobarle que es pi r cuadrado, pero dividido 6. Y ahora entonces reemplazamos el radio del círculo. Vean que tenemos medida 2, 2 y 2, lo que da un total de 6. Así que el radio es 6, que al cuadrado da 36. Todo dividido 6. Y 36 dividido 6, 6 pi. 6 pi centímetros cuadrados porque es un ejercicio de área. Ya, el siguiente. Si la base de un triángulo disminuye a la mitad y su altura se duplica, entonces su área... Primero pensemos en un triángulo cualquiera. Cuando digo triángulo cualquiera, es un triángulo escaleno, sin lados iguales, nada. Me habla de la base y de la altura, así que dibujemos aquí h, altura, y todo este trazo corresponde a la base. Entonces nos dicen, ¿qué pasa si la base disminuye a la mitad? A ver, uno sabe que el área de un triángulo es base por altura dividido 2. Pero si la base la disminuimos a la mitad, la base en vez de b va a quedar b partido 2. Y si la altura se duplica, la altura era h y ahora se duplica, va a ser 2h. Y entonces el área del nuevo triángulo sería la base partido 2 por la altura multiplicado por 2 y todo dividido 2. Pero resulta que en esta operación podemos simplificar el 2 con el 2. Y entonces nos queda que el área es b por h partido 2, que es la misma que la original. Por lo tanto, al hacer esos cambios, alternativa E, el área no varía. Vamos con el 43. La diagonal del cuadrado ABCD mide 12 raíz de 2. Ya, coloquemos enseguida, aquí dibujemos primero la diagonal. Ahí está. Nos dicen que su medida es 12 raíz cuadrada de 2. Como sabemos que el trío pitagórico AA nos lleva a la hipotenusa A raíz de 2, podemos también aplicarlo en sentido inverso, contrario, porque tenemos aquí que la diagonal es 12 raíz de 2. Entonces eso nos va a llevar a decir que los lados miden 12 cada uno, ya que se nos cumple 12, 12, 12 raíz de 2. Ya. Todos esos datos los colocamos entonces con la medida de la diagonal que nos dieron. Después nos dicen que, y la del rectángulo, o sea, la diagonal del rectángulo, PQRS mide 4 raíz de 5. A ver, es complicado hacer esta diagonal, ¿cierto? De ahí para acá. Ya, va, no puedo hacerla.
Bueno, por ahí. Mide 4 raíz de 5. Si esa diagonal mide 4 raíz de 5, no es como el caso anterior, que podíamos aplicar un trígono pitagórico, que vamos a tener que hacer alguna otra cosa para poder seguir trabajando con ese triángulo. Ya, pero sigamos. DP igual PQ igual QC. DP igual PQ igual QC. Lo que significa que la medida 12, ¿cierto?, del cuadrado, aquí va a quedar dividido en 3 partes iguales. O sea, va a ser 4, 4 y 4. ¿Ya? Nos piden el perímetro de la figura, entonces necesitamos todos los trazos. Este trazo nos está faltando, le voy a poner X, pero ahí tenemos, ¿cierto?, un triángulo rectángulo en el cual aplicamos Pitágoras. 4 al cuadrado más X al cuadrado es igual a 4 raíz de 5 al cuadrado. 4 por 4 es 16 más X cuadrado, aquí enseguida. 4 por 4, 16, se va a la raíz, 16 por 5, 80. O sea, X cuadrado es 80 menos 16, 64, extraemos raíz, y la raíz de 64 es 8. Ya sabemos entonces que esta medida X es 8, lo que significa que el opuesto también es 8. Y aquí abajo en el rectángulo tenemos 4, o sea, SR también es 4. Y el cuadrado, todos los lados son iguales, así que le colocamos 12, listo. Ahí completé todos los lados exteriores de esta figura para poder sacar el perímetro. Y ahora se trata de ir sumando, ¿cierto? Sumamos aquí el 12 más el 12 más el 12, por ejemplo, ahí ya llevamos 36, después sumo aquí el 4 con el 8, bueno, ahí tenemos 12 más, ya le agregamos 12, después sumo el 4 más 8, 12 más, y me está faltando ese, 4 más 4, y listo. 36 más 4, 40, 50, 60, 64. Ya, ahí cada cual sume como quiera. La cosa que llegamos a 64 perímetro de la figura. Vamos con el 44. En la figura, el triángulo OBC es rectángulo en B. Ya, ahí está. Indicado que es rectángulo en B. Si AB mide 5, coloquemos ahí 5, OC 20, ya, AC 13, perfecto. ¿Cuánto mide OA? X. Bien, vemos que en este triángulo que estoy marcando tenemos nuestro trío favorito, ¿cierto? 5, 12, 13. Así que se los coloco acá para que lo recuerden, para que lo aprendan, ¿cierto? Que no se les olvide. Ya, si tengo 5 y 13, el otro mide 12 para completar el trío pitagórico 5, 12, 13. Ya, y ahora nos fijamos en el triángulo mayor que tenemos un 12 y un 20. Un 12 y un 20, la hipotenusa es 20. Entonces nos fijamos que el trío pitagórico, si amplificamos por 4 para que la hipotenusa quede 20, 4 por 3, 12, 4 por 4, 16, 4 por 5, 20. Entonces en el triángulo mayor el 12 ya lo tenemos, el 20 ya lo tenemos. Por lo tanto el otro trazo, que sería aquí OB, ese trazo mide 16. O sea, X más 5 es 16. Por lo tanto, X es 16 menos 5. 11. Listo. Nos pedían OA. Lo coloco aquí. OA mide 11 unidades. Vamos con el siguiente. 45. En la figura TS paralelo con QR, bueno, al ver la figura ya enseguida uno debería recordar el contenido anteriormente visto, que es el teorema de Tales, ¿cierto? Y después nos dicen que PS con SR están en razón de 4S a 5. ¿Ya? Razón de 4S a 5. 4K, 5K. Ya, esa es la razón. Recuerden que cuando nos dicen razón de 4S a 5 significa que estos trazos tienen una medida
que son múltiplos de 4 y múltiplos de 5. Por eso que esto lo coloco de la forma 4K y 5K, que es lo que uno siempre debe hacer cuando tiene razones. Ya, entonces vamos a tener que irnos a la materia, porque vean, aquí no hay base, no hay altura. ¿Cómo vamos a sacar el área del triángulo, del trapecio? Porque vea que nos piden la razón entre el área de este trapecio y de este triangulito, ¿ya? La razón entre esos dos. Bueno, primero ahí tenemos la razón entre los triángulos, ¿ya? Miren, voy a colocar triángulo STP, ubíquenlo ahí, STP, en razón con el triángulo RQP, ¿ya? Esa razón. Como estamos trabajando con esos lados de medida 4K y 5K, en STP el lado es razón 4K, pero el triángulo RQP es RQP, el triángulo mayor, su lado mide 4K más 5K, o sea es 9K, o si simplificamos, 4 es a 9, ¿ya? Por lo tanto, si la medida de los lados están en razón de 4 es a 9, no se olviden que la medida o la razón de las áreas va a ser 4 es a 9, pero al cuadrado. Y 4 por 4, 16, y 9 por 9, 81. O sea, la razón entre los dos triángulos, entre el triángulo mayor y el triángulo menor, es 16 es a 81. Pero, ¿y cómo sacamos el del trapecio? Bueno, si aquí nos dio 16 y sabemos que en total tiene que dar 81, entonces 16, ¿cuánto falta para llegar a 81? O si quieren, 81 menos 16. Restamos 5 y 2 a 8, 6, 65. ¿Ya? 65. Por lo tanto, si me piden la razón entre el área del trapecio, obviamente primero va el 65, estaríamos entonces trabajando con, o llegando a la conclusión que es la alternativa B, que la razón se da de 65 es a 16. Listo. Ejercicio 46. Por ahí. Si en un cuadrado del lado B, cada lado aumenta en 2 unidades. Ya, vamos con la figura. La figura siempre nos sirve para guiarnos, para visualizar mejor el problema. Entonces, tenemos un cuadrado que es del lado B. Cada lado se aumenta en 2 unidades. O sea, va a quedar obviamente un cuadrado más grande y cada lado va a medir B más 2. ¿Qué pasa con el perímetro? Bueno, determinemos el perímetro. Perímetro del primero va a ser la suma de los 4 lados, o sea 4 veces B. ¿Ya? Perímetro 1 lo voy a colocar. El perímetro del segundo cuadrado, perímetro 2, va a ser lo mismo, la suma de los 4 lados. O sea, 4 veces B más 2, eso es 4B, y 4 por 2, 8. 4B más 8. Bueno, ¿qué pasó con el perímetro? El perímetro era 4B y ahora quedó 4B más 8. Aumentó entonces, alternativa E, en 8 unidades. ¿Listo? 47. Ya. Tiene un enunciado extenso, pero generalmente los enunciados extensos no son difíciles. En la figura, el cuadrado PQRS, o sea, el cuadrado mayor, está formado por el rectángulo A, ya ustedes supongo van siguiendo las letras que aparecen dentro de la figura, y por los triángulos isósceles rectángulos congruentes BCDE. Ya, todos estos triángulos entonces son iguales, y son rectángulos y son isósceles. Ya. ¿Cuál de las siguientes expresiones corresponde a un área equivalente a las 3/4 partes del área del cuadrado?
¿Ya? ¿Cuál de las siguientes expresiones? Aquí nos dan 3 expresiones. Bueno, de esas expresiones, ¿cuál de ellas o cuáles corresponde a las 3/4 partes del área del cuadrado? Miren, aquí lo que podemos hacer es lo siguiente. Podemos subdividir la figura, trazar entonces líneas, ¿ya? Ustedes ven que al trazar esas líneas, esto se divide en 2 partes que son iguales, que si hago la misma subdivisión que tiene al lado derecho, lo hago aquí al lado izquierdo, ¿ya? Y nos queda así. Entonces llegamos a que tenemos 2, 4, 6, 8 partes iguales, ¿ya? Sin olvidarnos de que A corresponde a todo eso, ¿ya? Bueno, entonces en la primera afirmación nos dicen A más B más C. Si sumamos A más B más C, vean que tenemos A, que corresponde a 4 trozos o 4 áreas, B es una más 5 y C una más 6. O sea, A más B más C corresponde a 6 triángulos de los 8. 6 de los 8. Que si simplificamos son 3 cuartos. ¿3 cuartos de qué? Del cuadrado PQRS. Y eso es justamente lo que nos están pidiendo, que sea equivalente a las 3/4 partes del área del cuadrado. Así que la primera ya estamos bien, está correcta. 2. Veamos la segunda. Bueno, lo mismo que el caso anterior. O sea, va a ser 2 por B más C más D más E. O sea, 2 multiplicado por B es una de las partes, C es una, D es una, E es una, o sea, son 4. Y 2 por 4 da 8. Entonces, tal como dijimos aquí, 6 partes del total, 6 partes de 8, era 3/4, aquí 8 partes de 8 es el entero. O sea, sería el cuadrado PQRS completo. Claro, porque es el doble de estos 4, ¿cierto? Aquí, B, C, D, E, el doble. Bueno, el doble va a corresponder también a estos otros 4 que marcamos acá y va a corresponder a PQRS completo. Entonces, a ver, voy a hacer la marquita de que esta primera sí salió verdadera, pero esta segunda es falso. 3. El tercero, A dividido 2 más 2D más 2E. Ya. La mitad de A es todo esto que está en rojo, ¿cierto? La mitad de A corresponde a 2 partes, ¿cierto? Son 2 partes, o 2 triángulos, o el área de 2 triángulos. 2D también es el área de 2 triángulos. Y 2E también es el área correspondiente a 2 triángulos. O sea, 6 de 8. Y eso es 3/4, por lo tanto es verdadero. La 1 y la 3 salieron verdaderas. 48. Si el radio de una circunferencia mide A centímetros y disminuye en 1 centímetro, entonces su perímetro disminuye en... Ya, vamos viendo. Tenemos una circunferencia. Ahí obviamente desde el centro, su radio, centro O. Si el radio de una circunferencia mide A, entonces cambio. Ahí está. El radio entonces medida A y disminuye en 1 centímetro. ¿Ya? O sea, significa que vamos a tener una circunferencia más pequeña porque disminuye, y ese radio ya no va a ser ahora A, disminuye en 1, va a ser A menos 1. Ya, esa es la situación que tenemos. Entonces, ¿qué pasa con el perímetro? ¿Disminuye en cuánto? Ya, vamos con el perímetro de la primera. Sabemos que el perímetro corresponde a 2 por pi por el radio. Como el radio mide A, cambio R por A y queda 2A pi. Y en el otro,
calculamos el perímetro. A este le voy a poner perímetro 1 y a este perímetro 2. Lo mismo, 2 por pi por el radio, pero aquí en este caso el radio es a menos 1. Entonces el perímetro va a ser, multiplico 2 por pi, 2pi por a, 2a pi, menos 2pi por menos 1, menos 2pi. Entonces vemos que esta parte quedó igual, pero después se resta 2pi. Entonces el perímetro disminuye en esta cantidad. El perímetro original, el 2a pi, ¿en cuánto disminuye? En 2pi. Y que está ahí en la alternativa C. 49. Bueno, estos ejercicios con ese tipo de figuras son típicos. Y de repente alguno se complica porque dice, esa área se ve un poco fea para calcularla, pero para nada. Bueno, primero nos dicen que los arcos AB, AO y OB son semicircunferencia. Ya, todos estos que aparecen acá, entonces son semicircunferencia, o sea, mitad de una circunferencia. Después nos dicen que AO es igual con OB, o sea, esto también mide 8 centímetros, 8 centímetros. ¿Cuál es el área de la región sombreada? Bueno, y aquí hay que darse cuenta, tal como lo hicimos en un ejercicio anterior, de que sacar el área así de la forma que está complica. Entonces, ¿qué hacemos? Esta área de esta semicircunferencia la trasladamos aquí, ¿ya? Porque como tienen el mismo diámetro, 8 y 8, estas semicircunferencias son iguales. Entonces, en vez de tenerla aquí, la trasladamos a esa posición. Al trasladarla a esa posición, entonces nos va a quedar todo sombreado. Y significa entonces que lo que tenemos que determinar, que se veía tan complicado, es simplemente sacar el área de la mitad de una circunferencia, de un círculo, ¿cierto? Cuando hablamos de área hablamos de círculo. Entonces hay que sacar la mitad del círculo. El área sabemos que es pi por r cuadrado y como queremos la mitad se divide por 2. Pi por el radio, ahí está clarito que el diámetro es 8, ¿cierto? Pero el radio es 4. Entonces 4 al cuadrado dividido 2. 4 al cuadrado 16, nos queda 16 pi dividido 2. Conclusión, el área que nos están pidiendo son 8 pi, y como estamos trabajando en centímetros, 8 pi centímetros cuadrados. Vamos con la última. 50. En el cuadrado ABCD, PQRS son puntos medios. Ya, no tenemos que olvidar entonces de que son puntos medios, o si no quiero olvidarlo, ¿cierto? Lo marco y así no se me va a olvidar. AQ mide 3 centímetros. AQ mide 3 centímetros, lo que nos lleva entonces a saber de que todos estos trazos, si uno de ellos mide 3, obviamente que todos estos trazos que tenemos marcados que son iguales, todos miden 3. Ya, ¿cuál es el área del triángulo QRS? Ya, entonces están preguntando el área de ese triángulo. Bueno, aquí tenemos varias posibilidades de trabajar, pero una de ellas podría ser, tal como hicimos anteriormente, una subdivisión. Aquí también podemos hacer esta subdivisión, ¿ya? Para darnos cuenta que tenemos entonces puros cuadrados. Se nos formaron 4 cuadrados, donde en cada uno de estos cuadrados su área es 9, claro, lado por lado. 3 por 3, 9. Y cada uno de estos es 9, ¿ya? Y entonces, si esta parte la trasladamos a esta ubicación, ¿ya? Al trasladarla a esa ubicación, ¿cierto? Nos quedaría la situación siguiente, nos quedaría toda esa área pintada, o sea, esa es el área que nos están pidiendo. Y como sabemos que 3 por 3 es 9, el área correspondiente a ese sector es simplemente 9 centímetros cuadrados.
Y listo. Esa es una de las posibilidades de trabajo, por si acaso, porque en este tipo de ejercicio se puede también llegar a resolver por otros caminos. Ya, listo. Le hice los 50 ejercicios. Bueno, así es la cosa. Listo, a seguir trabajando, a ver estos ejercicios, incluso a veces cuando lo tengan buenos, igual es bueno ver el video para ver cómo lo hice yo, porque a lo mejor yo puedo haberlo hecho por un camino y ustedes lo pueden hallar más fácil, mejor, o al revés, pueden hallar que su camino fue el mejor. Bueno, ya, ustedes ahí pueden ver el video y sacar conclusiones. Listo, nos vemos, chao.